El presente artículo se denomina aplicación de la estadística descriptiva al análisis del nivel de burnout en trabajadores de APS y factores asociados en una localidad de Bogotá en el 2016. Este trabajo fue desarrollado por Isabel Lucía Guerra, Luz Marina Ardila y quien les habla, Laura Rivas. A manera de introducción, tenemos que la estadística descriptiva ayuda a recolectar y analizar datos estadísticos, permite identificar, clasificar, organizar y representar datos. El objetivo de la investigación se basó en el análisis estadístico de una investigación con respecto al nivel de burnout en trabajadores de atención primaria en salud y factores asociados en una localidad de Bogotá en el año 2016. El trabajo de investigación base contó con un enfoque de tipo cuantitativo. La metodología pues consistió en hacer un análisis descriptivo univariado para dar respuesta a los objetivos específicos de esta investigación. A manera de introducción, podemos decir que el síndrome de Burnout representa un problema de salud pública y pues es una patología que se desarrolla en mayor medida en los profesionales de servicios cuya actividad laboral se dirige hacia personas. Este síndrome tiene múltiples definiciones. Maslas y Jackson en 1981 lo definieron como un síndrome caracterizado por agotamiento emocional, como un elemento clave del síndrome y se refiere a que los individuos presentan sentimientos de estar emocionalmente agotados. Las palabras claves que se identifican en ese trabajo pues son burnout, análisis estadístico, personal de salud, agotamiento emocional. La pregunta de investigación en la cual se basó este trabajo fue cuál es la prevalencia del síndrome de Burnout en trabajadores de APS y sus factores asociados en una localidad de Bogotá. El trabajo fue desarrollado durante el 2016. Pues, ¿cómo se justifica esta investigación o ese trabajo? En la actualidad, la estadística se ha constituido una herramienta importante en los procesos de investigación, puesto que permite planear, recolectar, organizar, representar, interpretar y analizar la información referente a individuos o observaciones de un fenómeno el cual se le estudian características en común en una población o en una muestra. El objetivo de este trabajo fue aplicar el análisis estadístico descriptivo para una investigación la cual determinó el nivel de burnout en trabajadores de APS y factores asociados en una localidad de Bogotá. Dentro del marco metodológico, pues se tomaron aparte del trabajo de investigación, fue de tipo cuantitativo, se buscó la utilidad del análisis descriptivo univariado, se utilizó la hoja de cálculo Excel para hacer estas representaciones a través de tablas de frecuencias, de gráficos de barras, y se utilizaron las medidas de tendencia central y de dispersión para las variables cualitativas. La población estuvo conformada por la totalidad del personal de salud, cuya muestra fue representada por 180 trabajadores de atención primaria en salud de una localidad de Bogotá, los cuales estuvieron distribuidos en 4 territorios que contaban con 40 trabajadores de diferentes perfiles, dentro de los que se incluye médicos, enfermeras, nutricionistas, fisioterapeutas, personal de las áreas sociales, auxiliar de enfermería, entre otros. Dentro del marco de análisis, se buscaba dar respuesta a los objetivos específicos de esta investigación a través del análisis estadístico. El objetivo general de la misma era determinar el nivel de burnout de trabajadores de atención primaria en salud en una localidad de Bogotá. El primer objetivo específico fue la caracterización sociodemográfica de los trabajadores, para lo cual se tomaron medidas de distribución a través de una tabla de frecuencias y de gráficos. La primera variable o la primera categoría es la edad. El total de los datos fue de 180, con un rango entre 61 y 21. Se puede analizar en la tabla de frecuencia y en la gráfica que permitió la organización de los datos de tal manera que se puede concluir que el 39.4% de la población estaba en una edad comprendida entre los 27 y 32 años.
Muestra de manera esquemática esta variable y permite hallar frecuencia absoluta, frecuencia relativa y porcentaje de frecuencia relativa. También se hallaron medidas de tendencia central y de dispersión como media, mediana, moda, desviación estándar con una varianza del 62% en los datos, un rango de 40, un valor mínimo de 21 y un valor máximo de 61 para la edad. También se hizo un análisis de la variable sexo. La gráfica permite identificar que la mayor cantidad de la población se concentró en el sexo femenino, con un 79,4%. Esto se pudo lograr a través de la distribución de frecuencias. El estrato socioeconómico preponderante fue el estrato 3. También se desarrolló una tabla de frecuencias absolutas y relativas que permitió identificar que el 51,1% de la población se concentró en este estrato socioeconómico. Las otras variables estudiadas son el nivel educativo, para lo cual también se utilizaron tablas de frecuencia que fueron elaboradas en Excel a través de la base de datos de la investigación. El tiempo en ejercicio, el número de hijos, se muestra a través de las tablas de frecuencia y de los gráficos de barra. Otra de las variables tenidas en cuenta fue la antigüedad en el puesto de trabajo, eh, las relaciones interpersonales, lo cual se graficó a través de un histograma que muestra pues la representación de los datos con un mayor porcentaje, con un 72,7% que equivaldría a 131, que tienen regulares relaciones interpersonales los trabajadores que se concentraron en ese porcentaje. Dentro de los perfiles fue una tabla mucho más amplia, pues se ubicaban todos los perfiles ocupacionales de los trabajadores que respondieron a la encuesta. Solo se utilizaron frecuencias absolutas y frecuencia absoluta acumulada. Se representó a través de una tabla. Número de empleos, otra de las variables sociodemográficas que describe las características de los trabajadores y se puede identificar claramente que 163 de los empleados solo tienen un empleo a través de la gráfica. Para el desarrollo del análisis del objetivo específico número 2, el cual buscaba describir las características de los trabajadores en cuanto a las dimensiones del burnout que se presentan con mayor frecuencia, como agotamiento emocional, relación personal en el trabajo y despersonalización. Este objetivo fue analizado a través de unas subescalas que permitieron identificar cuáles eran las respuestas del cuestionario que correspondían al agotamiento emocional. Como lo vemos en el artículo, la pregunta 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 y 20 dieron respuesta a este interrogante. Para la esquematización en la subescala agotamiento emocional, se utilizó una escala Likert, la cual iba a una puntuación de 0 a 18, que correspondía a un bajo nivel de agotamiento emocional, de 19 a 26 medio nivel de agotamiento emocional y de 27 a 54 un alto nivel de agotamiento emocional. Por ende, si analizamos las medidas de dispersión y de tendencia central, la moda, que es el valor que más se repite, corresponde a 14, es decir, que si hacemos un análisis desde la moda, la mayor cantidad de la población o el dato que más se repite es de bajo nivel de agotamiento emocional. El valor promedio o mediana es de 18 y también hace parte de la clasificación o de la escala de bajo agotamiento emocional. En cuanto al promedio, fue de 19,2, situando la puntuación en medio nivel de agotamiento emocional, con un valor máximo de 43 y un valor mínimo de 1 en las respuestas de la escala, para un total de datos de 80.
Si se analiza esto dentro de la tabla de frecuencia, podemos identificar que el 52% de los trabajadores tenían un nivel bajo de agotamiento emocional, el 24% medio y el 24% restante alto. En esta tabla denota que la mayor cantidad de la población tenía un bajo nivel de agotamiento emocional y por ende un bajo nivel de burnout. En la subescala de despersonalización del cuestionario base, también se identificaron las preguntas 5, 10, 11, 15 y 22 daban respuesta a esta subescala. Se puede concluir que también el 69% de la población tenía un bajo nivel de despersonalización y por ende un nivel de burnout bajo, el 19% medio y el 12% alto. Para el análisis de esta subescala también se utilizaron las medidas de dispersión y de tendencia central. Hubo una desviación estándar del 4,9% en el total de los datos y un promedio de 4,2 situándolo dentro de bajo. Dentro del valor que más se repite, que es la moda, pues también estaba en un nivel bajo de despersonalización. En contraste con la subcategoría o subescala de realización personal, que para esta, las preguntas del cuestionario que daban respuesta a esa subescala era la 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19 y 21 de la base de datos para identificar el nivel de burnout. La puntuación máxima es de 48 y por ende a mayor porcentaje, mayor es la realización personal del sujeto o de los participantes que dieron respuesta a este cuestionario. Podemos concluir entonces que el 57% de la población tenía un nivel alto de realización personal, seguido del 23% con un nivel bajo y solo un 21% con un nivel medio. ¿Qué podemos concluir al analizar todas estas variables? Las características de la población nos permitió identificar dentro de las variables sociodemográficas el estrato, el nivel de escolaridad, de lo cual se pueden sacar conclusiones y hacer un análisis bivariado. Gracias.